La idea de este taller es que cada uno de las disponga alrededor de 15 minutos para hacer una presentación y luego tenemos tiempo para redondear ideas y para… De empezar mi tiempo contarles un poco qué es la institución a la que yo estoy representando, porque no sé si todos están familiarizados con ella. El Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe es un organismo intergubernamental asociado a la UNESCO, que tiene sede en Colombia. Vale. Nace de un acuerdo entre el gobierno de Colombia y la UNESCO en el año 71, al que posteriormente empezaron a adherirse los países de la región latinoamericana e incluso Portugal y España, más o menos para lograr un ámbito hispano-iberoamericano con los dominios idiomáticos del español y el portugués. Nace en el 71 y yo tuve una grata sorpresa, acabo de conocer a don Eduardo Castro, de Editorial Universitaria de Chile, que asistió en 1969 a la reunión fundadora del CERLALC, lo cual es una maravilla. Tuve la oportunidad de regalarle ahora el libro La historia de los 40 años del CERLALC, que lo tuvimos, los cumplimos el año pasado. Entonces el CERLALC es un organismo que está dedicado a asesorar a los gobiernos de la región en el diseño de políticas hacia el fomento de la lectura, producción y circulación del libro, y tenemos otro ámbito que es el de derecho de autor. Yo quiero como hacer unas reflexiones acá sobre lo que está pasando hoy en el mundo del libro. El título del evento lo dice muy bien, Desafíos para las políticas culturales en Chile, y yo traigo un poco el tema de los desafíos para las políticas culturales en el campo del libro, pero quiero irme atrás, a esa época fundacional de los años 60, cuando UNESCO propone crear este tipo de centros en el mundo. Y la razón de estos centros tenía que ver con un solo tema, lo que llamaban en su momento expertos el hambre de libros, porque era un mundo que estaba despertando, el mundo emergente estaba despertando, masificando el acceso a la educación primaria y secundaria, por lo tanto era necesario crear en los países en desarrollo infraestructuras adecuadas para producir y distribuir libros. Y el centro nuestro nace como una política expresa de UNESCO de promover en el mundo en desarrollo este tipo de centros. Se creó uno en Japón en su momento, otro en Karachi, 2 en África, uno frustrado en el Medio Oriente, que es la razón por la que existe el CERLAL, porque eso no se pudo hacer por la Guerra de los 1000 días, entonces los recursos se dirigieron hacia América Latina. Con una virtud, de esos 5 que se crearon entonces, el único que sobrevive es el de América Latina. Llevamos 40 años de trabajo sistemático. Con otra virtud, yo creo que es el único sector de las, entre comillas, de las actividades culturales y creativas que tiene un centro especializado en fomentarlo, un centro intergubernamental. Hoy son 21 países los que hacen parte del CERLAL y creo que hay muchos intereses. Vámonos un poco. Es allí, ¿cierto? No es, sí. Nosotros entendemos qué está pasando hoy en el mundo del libro. Generalmente las acciones de política hacia el libro se podrían resumir en lo que se llamó mucho en los años 70, 80, políticas nacionales del libro, que fueron muy prodigadas por UNESCO. Esas políticas se convirtieron en los países en las leyes nacionales del libro, básicamente esa como el gran instrumento. ¿Cuál era la particularidad de esas leyes nacionales del libro de los años 70, 80 e incluso de parte de los 90? Que eran muchas leyes de fomento industrial. Eran leyes dirigidas a promover creación de infraestructuras para producir y circular libros. Y leyes que de algún modo olvidaron parcialmente el protagonista fundamental del tema del libro, los lectores. No fueron muy prolijas en el tema de las bibliotecas. Muy dirigidas a favorecer, con estímulos tributarios y fiscales, una industria incipiente como la industria editorial, y en algún grado tocaban otros eslabones de la cadena. Replicaban cosas que estaban pasando en el mundo muy fuertemente, como que nacían desde el Acuerdo de Florencia en los años 50, que era prohijar la libre circulación de bienes y servicios culturales. Estas leyes nacionales del libro encuentran mucho este tema. Pero hoy en día el mundo se está enfrentando a cosas muy fuertes en el campo del libro, que yo las equipararía a una necesidad
una coyuntura de pronto hasta más compleja que la que vivía el mundo en los 60 frente al campo del libro. Tiene que ver con el tema del libro digital, que no podemos eludir. En el CERLAT trabajamos en los últimos 3 años en plantear un nuevo modelo de ley del libro, que sea como inclusiva de todos los actores y sectores involucrados en la ley. Ese modelo tenía por objetivo apoyar formación de lectores y escritores y promover prácticas de lectura y escritura en la población, impulsar la creación literaria y científica, democratizar el acceso al libro, apoyar la producción y circulación del libro, la formación de recursos humanos, la diversidad de las expresiones lingüísticas y culturales y promover la participación ciudadana en el fomento de la lectura, la escritura, el libro y las bibliotecas. Eso implicaba que esta ley, este nuevo modelo de ley tenía que contemplar temas, ser más comprensiva de verdad del sector. En nuestro modelo de ley lo que estamos planteando en primer lugar es el tema de la lectura y es recuperar la lectura como un derecho para los ciudadanos de la región. Entonces hay todo un articulado alrededor de ello que sigue con el tema de las bibliotecas públicas y escolares. Tenemos un segundo punto que es el fomento a la creación intelectual, que en algunas leyes estaba, pero que le damos un peso relativo importante. Ahí tiene que ver todo, una batería de acciones que se sugieren para promover la creación intelectual, ciertas ventajas para los autores y creadores y un impulso particular al tema de la traducción. Sobre ello volveremos un poco más tarde. En el campo del fomento a la producción y circulación del libro, volvemos con un poco el recetario de las leyes de fomento industrial, porque nos ubicamos en ese sector en particular, unas políticas hacia las editoriales, pero en particular queremos acciones muy específicas sobre el tema de la circulación del libro en distribuidoras y librerías. Las ferias del libro, una nueva comprensión del fenómeno de las ferias del libro como grandes lugares, más que para hacer negocios, para fomentar la lectura. Entonces hay un tema que es muy importante. Las agencias literarias, en la actual coyuntura mundial del mundo del libro, el papel del agente literario cobra especial importancia. América Latina es un mundo en el que la agencia literaria es prácticamente desconocida. Y creemos que el agente literario es un campo que hay que desarrollar fuertemente. Y las medidas tradicionales de comercio exterior, la reducción de aranceles, la libertad de importación y exportación. Todo en la parte tercera de fomento a la producción y circulación, obviamente la batería de instrumentos replica los que han ocurrido en otros, en las leyes anteriores, que tiene que ver con desgravaciones tributarias y fiscales, la exención del IVA al libro. En América Latina, por ejemplo, solo 2 países tienen IVA al libro en la actualidad, que son Chile y Guatemala. En el resto de países el libro está exento del IVA. En muchos países existen reducciones totales de imposiciones sobre renta a las industrias editoriales. Pero en buena parte se ha olvidado ciertos eslabones de la cadena como las librerías. El segmento más frágil actualmente en la región es el de las librerías y nosotros queremos focalizar muchas acciones hacia generar políticas de estímulo a la actividad distribuidora y librera como la garantía de que el libro llegue a su objetivo fundamental, que es el lector. Pero nuestra propuesta de ley de fomento del libro, que la llamamos Ley de Fomento a la Lectura, el libro de las bibliotecas, parte de una concepción fundamental. No estamos hablando del libro impreso, estamos hablando del libro como contenido. Es una ley que tiene que aplicarse por igual al libro, circule en vía por los canales electrónicos, el libro digital, como para el libro impreso. Y eso es una realidad que tenemos que abordar en la región hoy, porque lo que se viene es bastante complicado. Nuestra propuesta de ley del libro, por ejemplo, va acompañada en un trabajo que ya hicimos algo parcial, pero estamos trabajando muy intensamente durante este año en tratar de recopilar toda la normativa existente en la región y en otras zonas del mundo, que la podamos poner en una base de datos que hay sobre librerías, sobre bibliotecas, sobre fomento de la lectura, cuánto ley, decreto reglamentario exista que pueda toda la comunidad del libro en la región acudir a ella si se va a presentar un proyecto en un país que tengan los suficientes elementos
para hacer una discusión apropiada en un Congreso de la República sobre un proyecto de ley, tengan toda la documentación del caso. Pero además, estamos trabajando muy fuertemente en algo que hemos llamado hacia un manifiesto sobre el libro electrónico. ¿Por qué llamamos hacia un manifiesto sobre el libro electrónico? Nosotros entendemos que la región tiene que insertarse adecuadamente en este nuevo mundo del libro digital. Y ello implica que hay que trazar una agenda seria hacia los próximos años. Nosotros tenemos que comprender que no se trata de la discusión si es libro digital o libro impreso, si el libro impreso va a desaparecer. No es el problema, es cómo proyectarnos hacia el futuro. Y yo lo pongo en una frase muy elemental. Estos que llamamos nativos digitales van a ser los docentes de los niños en 10, 15 años. Hay que preparar el mundo en que se van a encontrar 2 generaciones de nativos digitales, las cosas van a cambiar radicalmente. Entonces, cuando hablamos de trazar una agenda para la región en este campo del mundo del libro digital, partimos de que los gobiernos, una agenda para los gobiernos de la región que debe ser transmitida a los sectores privados. Uno, es asunción de las transformaciones generadas por las tecnologías de información y comunicación en los campos de educación, cultura, acceso a la información y al conocimiento como un tema prioritario en la agenda pública. Es que ya tenemos que entender que el tema no es solo de los ministerios de Cultura y Educación. Yo revisaba la lista de los ministros asistentes a la reunión pasada, a la Conferencia General de UNESCO. Muchos países estaban representados ya por el ministro de las TIC, más que por el ministro de Educación o de Cultura. Eso da idea de los cambios que se están suscitando. Otro tema, armonización de las posibilidades de incorporación de tecnologías con la capacidad de acceso y la oferta en la red de contenidos culturales propios. Esto tiene que ver un poco, hay una visión tecnocentrista a veces, que creemos que con dotar de aparatos de cacharrería a los jóvenes estudiantes los problemas están solucionados. Creemos que tenemos que trascender ese asunto y en particular el tema de la oferta en la red de contenidos culturales propios que quiero trabajar como último punto ese en particular. Pero también tenemos que entender el momento actual de la industria editorial, del mundo del libro en la región. Yo creo que hay que renovar el diagnóstico. A veces decimos que estamos sobrediagnosticados, pero de pronto no es tan cierto. Es volver a entender qué está pasando en la producción y circulación de productos editoriales. ¿Cuáles son las transformaciones que está generando lo digital en este sector? Y sobre todo dibujar escenarios hacia el mediano plazo. El otro punto para nosotros fundamental es el sistema educativo formal tiene una gran responsabilidad en esta transformación. Los currículos escolares tienen que transformarse, la formación de docentes, esto que les decía ahorita del encuentro de 2 generaciones de nativos digitales en el escenario en muy corto tiempo, es que no estamos hablando de 10 años, va a ser una gran revolución en el mundo la que vamos a tener. Hay un tema que muy debatido, tiene que ver con el derecho de autor en el entorno digital. Ese es un debate que hay que empezar a darlo en la región, porque la circulación de contenidos culturales en la red está generando unas tensiones muy fuertes en el mundo del derecho de autor, porque hay una percepción, se ha creado una percepción pública de la cultura libre versus la cultura gratuita, y está generando grandes problemas. Indudablemente el Internet se convierte en un gran democratizador del acceso, de la libertad del acceso, pero la gratuidad es algo que todavía hay que discutirlo muy fuertemente, ver cuáles son quienes están enriqueciendo de verdad con esa circulación gratuita en la red. Es todo un debate que hay que dar. Este tema de fortalecer las políticas nacionales del libro y la lectura de las bibliotecas, puede sonar medio redundante, pero es que en el mediano plazo uno tiene que ser consciente que el libro impreso va a seguir presente en las mesas, en las bibliotecas, y hay que cerrar, América Latina tiene que cerrar muchas brechas. Aquí hay una deuda social con el libro impreso muy fuerte, que puede que le ayude a solucionar el libro digital, pero en el tránsito tenemos que garantizar que esa deuda social que hay frente al libro impreso, la circulación de contenidos en la región, tiene que saldarse
y prepararse justamente para ese escenario de predominio de tecnologías digitales. Otro punto en la agenda regional, identificación de necesidades en la infraestructura pública de acceso a las tecnologías de información y comunicación. El riesgo de ampliar, de que la brecha que tenemos hoy en el acceso al libro, en el mundo análogo, se amplíe. En el mundo digital es muy alta y creo que la agenda pública tiene que estar muy fuerte en este campo. ¿Quién accede a la banda ancha en nuestros países? Yo pongo cifras como, no voy a enredarlos en el tema ahorita, pero si usted se va a analizar cifras internacionales, mientras en un país como Canadá o algunos de los del norte de Europa, el acceso a banda ancha puede estar en 80%, el promedio en la región no creo que supere el 6% de acceso a banda ancha. Hay una necesidad de inversiones muy importantes por parte de los estados de la región en garantizar esto, porque hoy en día accedemos a banda ancha los estratos altos en las grandes ciudades de nuestra región, pero está generando una brecha cada vez más grande que se dibuja en lo que llaman capital cultural entre los jóvenes de clases altas versus los jóvenes de sectores populares y aún más grave aún con las zonas rurales de nuestros países. Otro punto. El mundo está cambiando fuertemente, está cambiando el sector. Tenemos que acompañar a los actores tradicionales del sector a hacer ese tránsito hacia las nuevas tecnologías. ¿Los editores de hoy van a ser los editores de mañana? Esa es una gran pregunta que hay que resolver. Yo a veces especulo diciendo que los miembros de las cámaras del libro del próximo año, de las próximas décadas, están hoy en las cámaras de informática y telecomunicaciones, y un poco por la renuencia, lo refractario del sector tradicional de la edición a meterse en estas nuevas tecnologías. Ese es un paso que hay que acompañar fuertemente. ¿Qué va a pasar con las librerías? ¿Cómo va a ser la distribución de contenidos en el sector editorial? Bueno, y llego a un punto que creo que es de particular interés. Nosotros consideramos que es necesario diseñar plataformas a través de las cuales se haga realidad la presencia y circulación de los contenidos culturales y científicos producidos en la región. ¿Y esto por qué? Porque es que lo que se viene es cosa seria. Hay grandes jugadores en el mundo, pongámosles nombre, Amazon, Google, cuantos quieran, que van a ser están convirtiendo en los grandes protagonistas en la circulación hoy, de pronto en la producción. Y el riesgo de que nuestra producción sea cada vez más invisible en ese mundo global es muy alto. Por lo tanto, tenemos que garantizar, construir desde lo nacional las semillas de esa plataforma regional. Nosotros desde el CERVAL estamos clamando, negociando de alguna manera con los países, hagamos catálogos nacionales de la oferta bibliográfica fuertes, con buenos metadatos, que emulen con la información de la que disponen las grandes plataformas. Pero esto es un problema que no es una decisión de las cámaras del libro ni de la buena voluntad de unos editores. Esto es un problema de política pública, de agenda de los estados de la región, y a ello estamos apuntando en los próximos meses. Yo creo que ya me he pasado de tiempo. Hablaremos más luego. Solo quería dejarles unas frasecitas aquí que… Aquí ha habido muchas citas en este seminario y creo que ponen a reflexionar a la gente. Les regalo esas mientras las leen ahí. ¿Quieren que las lea? Ignoramos cómo será el libro dentro de 5, 10 o 20 años, aunque algunos podamos tener ideas arriesgadas. Pero de lo que deberíamos estar seguros a estas alturas de la historia es que la pregunta se refiere al proceso, no al libro. Tanto pensar en el libro no nos permite ver la industria. Otra por aquí, como para que no duerman esta noche. Libros digitales o libros impresos no es la respuesta. Los soportes se irán adaptando a la demanda de los lectores y con ellos los modelos de negocio. Si seguimos ese razonamiento, los libros impresos existirán mientras los lectores los quieran y una editorial vea rentable producirlos. Todavía es muy pronto para vaticinar qué porcentajes de libros serán impresos y cuáles digitales.
Lo único cierto es que cuando eso ocurra no nos daremos cuenta que está pasando, pues a los libros electrónicos habremos dejado de llamarlos así para llamarlos simplemente libros. Y creo que había otra. No había otra. No. Muchas gracias y buena tarde. Gracias a ti, Sí, Bernardo. mire, debe estar muy interesante, perdóname. Mire. Es que me gusta porque esa la verdad que es bien. No la tengo aquí. La red ha dado espacio a todas las voces, cabida a todo tipo de contenidos y una vía de comunicación entre creadores y consumidores. La digitalización ha hecho líquidos esos contenidos, susceptibles como el agua de adoptar diferentes formas, formatos en función de las funcionalidades, de las condiciones a las que sean expuestos. Y estos nuevos líquidos digitales fluyen por la red, se cuelan por las numerosas grietas de la vieja mole de la industria editorial y empiezan a socavar los fuertes cimientos en los que ésta se sustentaba. Creo que hay que Varias palabras que enmarcan el quehacer del mundo del libro toman su sentido en lo público. Publicar se define como hacer notorio o patente, algo que se quiere hacer llegar a la noticia de todos, difundir, revelar. El origen mismo de la palabra editor está en lo público, y no es de extrañar entonces que cuando en la constante tensión entre cultura y comercio empieza a dominar lo comercial, desde los mismos actores del mundo editorial se reacciona buscando recuperar el carácter cultural. El movimiento de los editores independientes que surge en los años 90, ante la concentración que sufre el mundo editorial y las industrias culturales en general, es expresión de ese compromiso con lo público. Como señala Fernando Escalante Gonzalvo en A la sombra de los libros, lectura, mercado y vida pública, comillas, el bien público que se defiende cuando se trata de proteger la cultura del libro es una determinada estructura de la vida pública, cierre comillas. Una cultura donde publicar no es sinónimo ni es dependiente de publicidad y de marketing. Por el contrario, publicar libros es la búsqueda de un lugar que haga reflexionar, que potencie una lectura activa, que despierte la curiosidad, la pregunta, la duda. Una estructura de la vida pública, una cultura donde las elecciones no se definan por el dinero invertido en las campañas. Una cultura donde el mundo del libre no se asimile al Star System de Hollywood. Publicar es hacer notorias las voces críticas, hacer patentes las poéticas subversivas, es difundir lo que muchos prefieren callar o lo que muchos no quieren escuchar, es revelar, quitar el velo, sacar a la luz a través de las ciencias humanas, la literatura, la fotografía, lo que los medios financiados por la publicidad omiten. Esto constituye parte importante de los catálogos de las editoriales independientes y es un aporte indiscutible a favor de una estructura de la vida pública más participativa y democrática, con sentido y razón. La cultura del libro posibilita mantener vivo el sueño de avanzar en ese camino, en el camino de una democracia activa, con ciudadanos que practiquen la duda radical, recogiendo el concepto de Bourdieu. Podríamos pensar que no estamos tan lejos de la soñada República de las Letras cuando el analfabetismo es de más en más minoritario, pero la realidad es otra. Crece la disparidad entre lectores activos y lectores pasivos, como crece la desigualdad económica, la diferencia entre sujetos y consumidores y el dominio de un tratamiento de la cultura como simple mercancía. Apostar por democratizar la cultura del libro, como lo hace la propuesta Una política de Estado para el libro y la lectura, presentada el año 2005 por la Asociación de Editores, es un esfuerzo más de carácter político-cultural por generar las condiciones para un espacio público de diálogo, debate y construcción colectiva. Aquella estrategia integral para el fomento de la lectura y el desarrollo de la industria editorial en Chile, que sirvió de base para la Política Nacional del Libro y la Lectura aprobada el año 2006 por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, es aún el gran tema pendiente a nivel de políticas públicas para el libro y la lectura en nuestro país. Hoy, cuando se avanza en el diseño de una nueva Ley 2 para el libro y la lectura por parte del Consejo del Libro, un aspecto central en la mencionada política, la Asociación de Editores de Chile y la Cámara del Libro han presentado conjuntamente una serie de observaciones y propuestas que buscan asegurar que esta modificación a la ley del año 1993 se constituya en un avance significativo en materia de políticas públicas en torno al libro y la lectura. En tal sentido, es básico
que además de cambiar la modificación del Consejo del Libro y la Lectura, de actualizar la definición de libro, incluyendo los nuevos soportes, como el digital, la nueva ley 1 exprese claramente varios de los aspectos que requieren ley en la política nacional del libro y la lectura, tales como establecer líneas de apoyo para las librerías, el fortalecimiento de las bibliotecas, fomentar la traducción, avanzar hacia un IVA diferenciado del orden del 6% para el libro, tema presente en la propuesta, la política nacional del libro, bajo la forma de impulsar el debate en torno al tema. 2. Una nueva ley del libro y la lectura del año 2012 no puede obviar que hace años es ley en nuestro país, como en muchas otras naciones del mundo, la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de UNESCO. Esta constituye el principal instrumento legal para la cultura de este nuevo milenio. Sus principios y objetivos responden a las tensiones que viven las industrias culturales en la globalización, y es importante que la nueva ley del libro recoja de manera transversal los objetivos de la Convención. 3. También nos parece importante que la nueva ley recoja los avances en la materia a nivel internacional. La propuesta de ley tipo de fomento de la lectura, el libro y la biblioteca de CERLALC 2010, que viene a actualizar la ley tipo realizada en los 90, es un buen ejemplo. Creemos que sería un retroceso que en el año 2012 legislemos en este ámbito sin considerar ni la Convención para la Diversidad Cultural ni gran parte de las propuestas del documento CERLALC, institución de la cual nuestro país es parte. 4. También nos parece necesario que la propuesta actual mantenga las funciones y atribuciones del fondo del libro en la ley y no puedan ser objeto de la discrecionalidad política de las autoridades. Es básico que la ley del 93 sea un piso mínimo desde el cual avancemos, sin que puedan ser eliminadas líneas emblemáticas de lo que ha sido el actuar de las políticas públicas en materia del libro, como es el reconocimiento con premios anuales a los creadores, la compra de ejemplares de libros chilenos para las bibliotecas, etc. 5. Es muy importante también que la nueva ley siga dejando en manos del Consejo del Libro las decisiones en torno a la adquisición de libros con recursos del Consejo y que la selección no sea derivada a las bibliotecas. Uno de los aspectos importantes en relación al libro de lectura en estos últimos años en Chile ha sido la multiplicación de bibliotecas públicas. De manera paralela, se han incrementado también los fondos para la adquisición de libros por parte de las bibliotecas y del Consejo. Subsumir uno en el otro, traspasando de cierta manera los fondos y decisiones del Consejo a la biblioteca en la compra de libros, sería un retroceso, pues los criterios de decisión en uno y otro ámbito son diferentes. Y para mantener viva la bibliodiversidad, es fundamental que persista una multiplicidad de criterios en las adquisiciones y fomentos del libro chileno. La misma limitación en la selección de libros de poesía en las adquisiciones del Consejo se vincula con el predominio de más en más fuerte de los criterios de las bibliotecas en las adquisiciones. Estos criterios son sin duda un elemento a considerar, pero uno entre otros, pues al igual que los criterios de la demanda en bibliotecas, criterios como fomentar la creación, la producción, la difusión, deben ser considerados al momento de adquirir las obras. No es posible que como país nos vanagloriemos de nuestros poetas mayores y cada vez más ejerzamos una verdadera censura a la poesía, limitando la presencia y fomento de las nuevas voces en los espacios públicos. Encaminarnos a reproducir en el mundo del libro la lógica del ranking televisivo sería uno de los peores errores que pudieran cometerse en leyes y políticas públicas en torno al libro y la lectura. Si bien la Ley 2 es lo más urgente, pues está en plena elaboración, esta no debería limitar el avance de otras medidas de la Política Nacional del Libro y la Lectura, que no requieren ley, como también de otros aspectos relevantes, entre los cuales el respeto a la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de UNESCO en las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico TPP y otras negociaciones internacionales que Chile sostenga. Es básico que no se comprometa la capacidad regulatoria de Chile en cultura y que los principios de trato nacional, nación más favorecida y acceso a mercado no se apliquen a las industrias culturales y las artes creativas, cualquiera sea su soporte. También es de suma importancia que no se siga ampliando la protección sobre las obras en propiedad intelectual como lo propone la propuesta de Estados Unidos en el Acuerdo de Asociación Transpacífico TPP. Extender la protección a 95 años desde la fecha de publicación de una obra y a 120 desde la fecha de su creación, cuando ésta no fuese publicada en los próximos años a su creación, de las obras cuya titularidad no es de personas naturales,
afectaría nuevamente la posibilidad para publicar y difundir la producción intelectual. Es fundamental recuperar el equilibrio básico que vio nacer las legislaciones de derecho de autor y propiedad intelectual, no solo por una defensa a lo público, en tanto acceso a lo ya creado, en tanto derecho al saber, a la información, sino también para mantener viva y libre de obstáculos legales la posibilidad para nuevas creaciones y para que nuevas generaciones sigan creando. Ya el hecho de que se deba esperar 70 años después de la muerte del autor para que una obra pase a dominio público hacen casi imposible contactarse con algún heredero pasadas las 3 décadas de muerte del autor, si el autor no ha sido famoso o no hay alguna fundación detrás. Postular por la protección por 120 años es algo muy grave. ¿Dónde encontrar hoy el legítimo heredero de una obra publicada en 1892? Seguir extendiendo los plazos en los hechos no otorga nuevos derechos a los autores, solo facilita la concentración del saber, limitando la libre circulación de las ideas y las nuevas creaciones. Por otra parte, es muy delicado para el desarrollo cultural la excesiva criminalización de las infracciones a los derechos de autor, en particular aquellas realizadas sin ánimo comercial. Es fundamental mantener vivo el espacio creativo y no caer en una lógica donde casi todo constituye un delito. Las industrias culturales tienen en su base misma la libertad de creación y de expresión, derechos que no pueden subordinarse a los criterios judiciales. Velar por no poner una camisa de fuerza en torno al ámbito cultural es una tarea prioritaria a la hora de establecer acuerdos y legislar en la materia. Relacionado con ese tema, lamentamos que el proceso de registro de obras y contratos en el Departamento de Propiedad Intelectual se esté convirtiendo en un trámite casi imposible de realizar. Poco se incentiva a la industria nacional si se ponen obstáculos a la edición de libros y su posterior inscripción en el registro. El mundo del libro no puede asociarse al mundo de las patentes. El mundo de la cultura parte de otra lógica. También nos parece relevante en materia de políticas públicas que las decisiones en torno al uso de los recursos públicos sean en base a criterios fundados, transparentes. Las convocatorias que hace el Consejo del Libro a propuestas y proyectos para ferias no son simples sugerencias y se tiene derecho a tener respuestas claras de los sí y de los no. También de cuáles son los criterios para definir los que no pueden faltar en una embajada cultural de nuestro país, como es el caso de Chile en Guadalajara este año. ¿Qué define el criterio? La calidad, la fama, las ventas, las redes de amigos, los intereses cruzados, los espacios que le dedica la prensa, lo que muchas veces se vincula a lo mismo. ¿Qué se premia cuando se premia? Es un tema en el cual las instituciones públicas tienen un deber de transparencia. La participación de la sociedad civil es también un tema central. La Convención para la Diversidad Cultural, que es ley en nuestro país, así lo destaca. Y cuando se habla de participación, no se trata de focus groups o encuestas flash, ya que estas son más bien técnicas de marketing. Ante temas relevantes que se vinculan con el desarrollo cultural, es fundamental dar un espacio para el debate y la discusión a los diversos actores en la materia, lo que tampoco se reduce a la participación de los consejeros en el Consejo del Libro o de la Cultura. Por último, para terminar, es necesario abordar en la educación y en las políticas públicas en torno al libro los diferentes soportes del libro de manera complementaria. La memoria personal y social encuentra su máxima expresión en los libros. La invención del libro impreso ha permitido mantener viva en el tiempo, como ninguna otra invención, la memoria e historia de las culturas. La lucha por reponer en un lugar central de nuestra sociedad es la cultura del libro, por mantener vivos los catálogos editoriales, asequible a las colecciones de las bibliotecas, de manera complementaria a las nuevas tecnologías, es uno de los principales desafíos que enfrenta hoy el mundo del libro. La tecnoutopía que domina estos tiempos nos lleva muchas veces a reemplazar en vez de conjugar, y ello a la larga significa destruir. ¿Cuántas veces hemos destruido maravillas de la naturaleza y de la humanidad en nombre del progreso antes de darnos cuenta de lo valioso, enriquecedor y necesario que es construir lo nuevo sin aniquilar el pasado? La escritura, el libro, la lectura viven hoy en tal sentido un momento crucial. Varias de las principales fortunas del mundo están vinculadas a las nuevas tecnologías y sus productos destacan en la publicidad y las noticias de los medios. En la educación, el tiempo libre y el trabajo vivimos tiempos de cambios radicales,
y ello se refleja en nuestras prácticas de la lectoescritura. Sin duda hay nuevas maravillas, pero ni a nivel del desarrollo cerebral, ni a nivel personal, ni social, la riqueza de las nuevas prácticas reemplaza los aportes de las maneras clásicas de escribir y o leer. Uno no hace uso de las mismas redes neuronales al escribir en un teclado que al escribir con un lápiz. Tampoco al leer en una pantalla que al leer en un impreso. Es básico potenciar ambas maneras en paralelo, no una en desmedro de la otra. Robert Darnton, en su obra Las razones del libro, recuerda cómo después de la Segunda Guerra Mundial y hasta los años 80 se destruyeron grandes colecciones de periódicos para reemplazarlas por microfilms, antes de darse cuenta que estos últimos son mucho menos duraderos que una obra impresa. Algunos directores de grandes bibliotecas le dieron la casa a los libros y periódicos por motivos de espacio y de demanda. ¿Qué queda de la enorme producción de cine mudo de principios del siglo XX? ¿Cuánto durarán en el tiempo los disquetes, discos duros, computadores, donde se guardan los nuevos libros, los mails, las fotos? La ilusión de una memoria infinita fácilmente se desvanece en el tiempo. Por lo demás, el prestar, regalar, heredar a los hijos o revender los libros son prácticas que probablemente desaparecerán en el libro digital, resquebrajándose el carácter socializador de una cultura. Mantener el sentido social, público y liberador en torno a las prácticas de lectura está en la base de nuestro quehacer. Construir en torno a ello es el desafío de las políticas públicas en la materia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Teníamos un orden que le pedía Paz que lo cambiáramos. Le voy a dar la palabra a María Eugenia Domínguez, de manera de que Paz, en su calidad de secretaria ejecutiva del Consejo del Libro, pueda también recoger los planteamientos que aquí se han estado haciendo. María Eugenia. Ahí sí, ahí sí. Bueno, muchas gracias y sobre todo empezar por agradecer a Bárbara y a María Inés por esta invitación. Creo que es extremadamente relevante y por lo demás hace menos de 2 meses estábamos en este mismo espacio hablando del libro y es inusual que se hable del libro más de una vez al año cuando uno tiene suerte. Por lo tanto, agradezco, yo creo que agradecemos todos el espacio y la ocasión. Yo quiero partir un poco señalando de quizás de dónde viene la inquietud, el interés. Yo hice mi doctorado examinando la producción editorial chilena hasta el año 2005 y con mucha dificultad actualizándolo hasta la fecha. Y esto tiene que ver con quizás el primer punto que quiero tratar, que es más bien una autocrítica señalando de la deuda que la academia tiene con el libro en Chile, ¿no? Una deuda con el libro, una deuda con los lectores, una deuda que se expresa también en la rareza de las investigaciones dirigidas a conocer lo que se escribe y lo que se publica, las condiciones en que se escribe y las condiciones en que se publica y se lee, los gustos de los públicos, los llamados bestsellers, la cadena del libro, la historia reciente del libro, si exceptuamos la enorme pero solitaria contribución de Bernardo Subercaseaux, los modos de funcionamiento, las necesidades de formación de los editores y libreros, especialmente pequeños y medianos. Y digo especialmente pequeños y medianos y editores locales porque ellos han portado sobre sus espaldas la difusión de las ideas estéticas y nuevos y viejos autores, es decir, han garantizado la subsistencia y desarrollo de catálogos diversos en los últimos 20 años. Algo comenzamos a avanzar con estos seminarios, el realizado hace unos pocos meses sobre la edición independiente y el que nos convoca hoy. También comenzamos a responder esta deuda con la formación del Observatorio del Libro y de la Lectura, como una iniciativa conjunta de la Universidad de Chile y la Cámara Chilena del Libro, para promover acciones de sistematización, análisis, evaluación y difusión sobre la realidad y tendencias del sector del libro. Un observatorio que espero acoja a muchos otros actores dentro de poco.
Hoy quisiera argumentar también a favor de un impulso decidido a través de las políticas públicas de la industria chilena del libro, especialmente en lo que concierne a los editores locales y pequeños y medianos libreros, como un elemento sustantivo del mejoramiento del acceso y circulación de este objeto, portador de saberes, identidades, diversidades y sentidos, sobre todo en un país donde la posibilidad de producir y difundir ideas está extremadamente concentrada. ¿Por qué es preciso contribuir al desarrollo de una industria local? Para fundamentar la necesidad de un apoyo sustantivo del Estado al desarrollo de una industria local del libro, partamos remitiéndonos a la naturaleza misma de la producción cultural donde, como decía Edgar Morin, la búsqueda de la autonomía juega el rol del electrón negativo o el antídoto de la burocratización o, diríamos hoy, la mercantilización a ultranza. En el caso de la trayectoria de los editores locales chilenos, observamos en los últimos 20 años el surgimiento de actores, como el caso de Editores de Chile, que se organizan tempranamente frente a las políticas o a la no existencia de políticas, que es lo mismo, oficiales del libro. La relectura hoy de declaraciones, manifiestos, entrevistas, muestran así definiciones cruciales en dos aspectos muy precisos y que cuestionan directamente la función del editor tal y como se le concibe tradicionalmente. El primero dice relación con la necesidad de preservar la autonomía en la decisión de las editoriales, y el segundo subraya la definición de una función cultural que precede a la función económica, donde la misión cultural y las preocupaciones éticas enmarcan el tipo de producción, es decir, los contenidos, y las formas de puesta en circulación y las políticas o el impulso de políticas de acceso, precio, IVA, bibliotecas, etc. En el caso chileno contamos también con un ejemplo sustantivo, el rol que han tenido los editores en la lucha por el establecimiento de una política del libro y la lectura. El segundo, aquello que arroja la observación comparada de la producción de libros entre los años 2000 y 2008. En relación a este último punto, podemos concluir en una correlación entre discursos y diversidad de catálogos. Esto no significa desconcentración, significa que es desde allí donde se produce preferentemente una oferta plural y diversificada. Ello aun cuando es evidente que los bajos tirajes, los problemas de profesionalización, las condiciones de fragilidad extrema de la cadena del libro constituyen barreras fundamentales en la democratización del acceso por parte de la población. Observamos también la recuperación y afirmación de un rol moderno de la figura del editor. Podemos constatar la articulación entre las reivindicaciones específicas del sector y la toma de posiciones fuertes acerca del valor simbólico de la producción cultural, su rol como factor de construcción identitaria y democrática, bajo el supuesto que el acceso al libro no puede ser constreñido por la acción sin contrapeso del mercado. Quizás sea preciso entonces hablar brevemente de esta figura extraña, la del editor, recordando que su historia es la de la génesis de la industrialización cultural y de la llamada revolución de las comunicaciones. En ella se van enlazando las élites culturales y los imprenteros, y es un proceso fundamental para comprender las sucesivas puestas en cuestión de los modelos de inteligibilidad y sociabilidad, de la reflexión intelectual e incluso de la acción política. En el centro de estas transformaciones, la figura del editor toma forma en la selección y la adaptación del trabajo creativo como mercancía, un trabajo que articula de manera paradojal actividades de corte creativo, mercantil y política, respetando una cierta arquitectura, la de los catálogos que representan su capital simbólico. Pero bueno, volvamos, ¿qué es lo local? Por locales me voy a referir a quienes producen libros editados e impresos en Chile, de autores nacionales o extranjeros. Se trata de una distinción importante que incorpora su autonomía en términos de filiaciones internacionales. No entraré por ahora en el debate de la independencia, aun cuando es de sumo interesante, pero para efectos de lo que quiero argumentar hoy, la de local, es una definición suficiente. Hablo de editores locales porque este es un sector que viene realizando una contribución muy importante al libro y la lectura en Chile, de manera sostenida, tanto desde su producción concreta como en términos de su capacidad de proponer políticas para el sector. Quizás es esta una característica muy especial de la vida cultural en Chile, puesto que son los actores del campo, de los distintos campos culturales,
los mayores impulsores de los avances en materia de política cultural, del libro, ¿no? De diferenciación del estatus de la cultura en materia de tratados internacionales, derechos de los artistas, entre otros. Si observamos de manera comparativa y una vez depurados los registros del ISBN, el análisis cualitativo y cuantitativo de contenido de la producción editorial chilena, es decir, la frecuencia de títulos, géneros, autores, podemos observar algunas que más allá de las muy diversas experiencias de las estrategias económicas desplegadas por los editores locales para mantenerse vivos, la producción de libros en Chile desde el año 2000, considerando los títulos producidos, los autores y los géneros, da cuenta del número, de la diversidad y del interés de las publicaciones. Asimismo, un análisis permite establecer lazos precisos entre la producción de los editores locales y los objetivos culturales y políticos expresados en su discurso. Me detendré solo en algunos elementos. Uno, el aumento progresivo del número de editores locales, lo que indica una voluntad de palabra en un contexto en el cual la palabra se encuentra de alguna manera concentrada en un aparataje extremadamente concentrado en cuanto a los medios de comunicación y en un contexto adverso para la difusión de la lectura en la población. Luego podemos ver que los editores sostienen en los campos de la literatura, la historia y las ciencias sociales más del 60% de la producción total de libros, no en tirajes ni en difusión, sino en términos cuantitativos. La proporción más importante de inscripciones remite a libros de la literatura universal y parte de las listas de lectura obligatoria de los establecimientos de educación escolar. Mucha de esta producción también aparece asociada a editoriales que se declaran como tales y publican libros muy populares, muchas veces libros de derecho, libres de derecho, y que se distribuyen y venden en círculos generalmente semiformales. Esto lo señalo por dos cosas. La primera es que constituyen una muy buena proporción de las inscripciones en el ISBN, por lo tanto abultan hasta en un 25% los datos que leemos año a año. Y enseguida, porque en relación al tema que nos convoca, estos libros, si bien democratizan de alguna manera el acceso a la cultura, no necesariamente contribuyen a la ampliación de contenidos, a la promoción de nuevos autores y a la intervención en el debate en el espacio público. Luego, en el ámbito de la literatura, el ensayo y las ciencias sociales, entre los 25 aparecen 8 editores locales que en su conjunto publican hasta el 2008 cerca de la mitad del total anual. Publican más de 2/3 de lo que aparece en el campo de las ciencias humanas y los temas de historia, memoria y crítica cultural, y ello de manera sistemática en los últimos 20 años.